Mujer, seguramente te has sentido durante tus entrenamientos en ciertos días del mes totalmente desganada, con poca fuerza e incluso descoordinada. Esto no es casualidad y las hormonas son las responsables de que un día sientes que puedes levantar el peso más pesado y otro día apenas puedes pararte del gimnasio. Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy tu coach Monse Gemer. Hoy vamos a platicar un poco sobre el ciclo menstrual y qué tiene que ver estos cambios hormonales en nuestro entrenamiento. También te voy a dar algunas ideas para sentirte mejor y los mejores tips para que puedas sobrellevar todas las etapas del mes sin caer en la desidia o el desgano de dejar de entrenar. De igual forma es importante entender todos los cambios hormonales por los que pasa nuestro cuerpo durante el ciclo y con este video te va a quedar un poco más claro cada uno de ellos. Ahora bien, recuerda que siempre cada mujer es muy diferente, lo que puede funcionarte a ti puede ser que a tu amiga no, así que es un video únicamente como una recomendación y que puedes tomar los tips y consejos que mejor se adapten a tu cuerpo. Al final este video está creado para que puedas entrenar lo mejor posible durante todas las etapas de tu ciclo y te sientas muy bien. Ahora sí, vamos a iniciar platicando todas las etapas que pasa nuestro cuerpo durante el ciclo menstrual y qué podemos hacer en cada etapa en cuanto a nuestro entrenamiento para llevar a cabo las funciones que nuestro cuerpo tiene que llevar hormonalmente sin descuidar nuestro entrenamiento y ejercicio. Inicia nuestro ciclo del día 1 al día 7. En esta etapa nuestro rendimiento disminuye. Tenemos un poco menos de energía, podemos llegar a sentir un poco más de sueño. Incluso hay quienes experimentan dificultad para retener información y cierta niebla mental. De repente podemos estar más distraídas, se nos olvidan algunas cosas, incluso cosas que hacemos con más facilidad, puede ser que en esta etapa la sientas un poco más difícil. Incluso hay quien dice que puede no pensar con claridad durante esta etapa. Nuestra capacidad de recuperación física durante esta fase del ciclo menstrual es mucho más lenta de lo normal, ya que nuestro cuerpo se encuentra con bajos niveles de hierro y una gran cantidad de cambios hormonales en nuestro interior, que ocupan muchísima energía, por lo que nuestro cuerpo está mucho más enfocado a realizar todos los procesos físicos que conllevan a la menstruación y deja de lado un poco la recuperación física. Mi recomendación para esta etapa es que realices ejercicios de baja intensidad y que no requieran un alto nivel de concentración. Puede ser algo como una caminata al aire libre, un poco de natación ligera, yoga también puede ser altamente recomendado, estiramientos y ejercicios que no requieran un alto nivel de concentración para todo nuestro cuerpo. Todo esto nos llevará a sentirnos mucho menos inflamadas y con un mejor estado de ánimo. Ahora bien, el entrenamiento ligero no quiere decir que no entrenemos. A veces cuando llevamos una etapa de entrenamiento muy larga o muy consistente y dejamos de entrenar de lleno, nuestro cuerpo lo resiente. Por lo que si eres un deportista de alto rendimiento o simplemente una persona que le gusta hacer ejercicio regularmente, no te recomiendo pares de lleno el ejercicio, sino como te comento, bajes un poco el nivel y trates de hacer actividades un poco más sencillas que no requieran tanto esfuerzo físico. Pasamos ahora a la segunda fase. En esta fase nos encontramos aproximadamente del día 8 al día 11 del mes. Esta etapa se llama fase folicular y es cuando tu cuerpo sube muchísimo el rendimiento físico. Puede ser que en esta etapa te sientas súper poderosa y con gran capacidad para levantar pesos pesados. Y definitivamente en esta etapa mejora tu rendimiento y tu recuperación. Durante esta fase hay una disminución de la oxidación de grasas, aumenta el metabolismo de los carbohidratos y aumenta la sensibilidad a la insulina, cambios que notarás en una mejora en tu estado de ánimo y que posiblemente alcances metas fitness que no habías podido alcanzar en los días anteriores. Ahora, mi recomendación para esta etapa es que realices ejercicios intensos como estilo HIIT, entrenamiento con pesas de alta intensidad, cardio intenso también, incluso rutinas de baile que te reten y que te pidan a tu cuerpo que lleves a tu máximo tu fuerza, tu capacidad mental. Y aunque en esta etapa estás aumentando tu fuerza, tu resistencia y tu capacidad mental, aún no llegas al tope más alto, por lo que todavía tienes unos días extra para llegar a tu tope máximo de fuerza y resistencia. Puedes verlo como una preparación para alcanzar tu máximo potencial en el mes. Ahora, si te encuentras en esta etapa del mes, te puedo recomendar aquí mi rutina de cardio sin saltos, que es ideal. Es una rutina que entrenas muy fuerte todo tu cuerpo,
sin caer demasiado en el exceso. Entonces vas a poder entrenar súper fuerte, súper bien y sentirte perfecta para entrar a la siguiente etapa del ciclo. Dentro de la tercera fase vamos a encontrar del día 12 al día 16 la ovulación. En esta etapa ahora sí vamos a alcanzar nuestro máximo de fuerza, resistencia y concentración. También podrás notar que puedes cargar pesos mucho más pesados. Incluso si haces algún deporte como pole dance, tal vez sientas que te puedes cargar muy fácilmente y te vas a sentir menos pesada. De igual forma puedes encontrar que tienes un poco menos de apetito en estos días. En cuanto a la carga hormonal, esta es mucho más equilibrada en esta etapa que en las fases anteriores. Y seguramente encontrarás una gran diferencia en la sensación de tu cuerpo en relación con las fases anteriores. Debido a que en esta parte del ciclo la ganancia muscular puede llegar a ser mayor, te recomiendo aumentes un poco la intensidad de tu rutina y la enfoques al entrenamiento fuerte, los ejercicios de aumento de peso en tu rutina de gimnasio, ejercicios tipo HIIT con intervalos intensos y todo tipo de ejercicios de estilo calistenia, donde cargas tu propio peso, son ideales en este momento. Si lo pensamos como una montaña rusa, este sería el pico más alto antes de la caída nuevamente hacia la fase premenstrual. La rutina que te recomiendo para esta etapa, que puedes ver aquí arriba, está enfocada en trabajar nuestro máximo potencial de fuerza y resistencia, con un entrenamiento HIIT de intervalos con fuerza. Ahora estamos ya llegando a la cuarta fase, que es de los días 17 al 28 del mes, que es la fase premenstrual. En esta etapa se tiene registrado que se puede perder mucho más grasa, también aumenta la progesterona, por lo que nos sentimos mucho más cansadas de lo normal. Y probablemente también encuentres cambios en tu alimentación y en los antojos que llegamos a tener. Hay mujeres que sienten inclinación por comer alimentos picantes, ácidos, incluso muy dulces en esta etapa del ciclo. Incluso antojos muy raros que nunca tienes pueden llegar en esta etapa. También la aparición de acné está presente en esta etapa, por lo que cuida muchísimo cómo limpias tu cara y los productos que utilizas para mantenerla lo más limpia posible. En tu entrenamiento para la fase premenstrual es importante no te sobreexijas, ya que ya no nos encontramos en el punto de fuerza y resistencia más alto como unos días atrás. Y tus rutinas deben ir más enfocadas en mantener el progreso que en llegar a un máximo. Ejercicios como pilates, yoga y los ejercicios cardiovasculares son el pilar fundamental para que te sientas muy bien en esta etapa y no termines totalmente agotada debido a los cambios hormonales que están sucediendo dentro de tu cuerpo. Ahora, el tipo de ejercicio que te recomiendo en esta etapa es la de mantener y aumentar tu masa muscular de manera progresiva y estable. Aquí te dejo una rutina para que tonifiques tus brazos, que no es una rutina tan intensa, sin embargo te va a ayudar a mantener lo que ya has trabajado durante todo el mes y que es ideal para este momento del ciclo. Y bueno, con una idea un poco más general, vamos a platicar de cuáles son las zonas o las etapas en donde pasa nuestro cuerpo que son mejores para entrenar fuerte. Definitivamente la fase folicular y la fase de ovulación se llevan el primer lugar, en donde vas a encontrar que tu cuerpo llega al tope máximo y te sientes mucho mejor física y mentalmente. Y como platicamos también para la fase menstrual y premenstrual, los ejercicios mucho más ligeros son lo ideal para tu cuerpo. Y también puede ser que pase por tu mente la pregunta, ¿debo entrenar durante los días de menstruación o los días en que estoy menstruando? Y aunque cada cuerpo es muy diferente, los médicos indican que sí es necesario entrenar durante estos días, ya que ayuda a que el estado de ánimo mejore, a que se reduzca el dolor de los cólicos y contribuye a un flujo sanguíneo más ligero. También puede ser que ayude a disminuir tu sensación de fatiga y cansancio, al menos esto durante la realización de la actividad física. Y bueno, como plus en este video te voy a dejar algunos tips para que te lleves la información completita sobre el entrenamiento y ciclo menstrual, y así te puedas sentir con más energía y menos inflamación durante estos días. Algunos alimentos recomendados para estos días son los alimentos que son ricos en hierro, carnes rojas, hígado, verduras, de hoja verde, lentejas y frijoles, así como grasas saludables, fibra y alimentos con potasio como plátano, frutas y verduras frescas. Definitivamente los antiinflamatorios como el jengibre son ideales, así como la vitamina C, y alimentos con magnesio y vitamina B6, que ayudan a calmar los nervios, síntomas y a mejorar el descanso.
Algunos alimentos que debes evitar a toda costa para no sentirte tan inflamada y con tanto cólico son los alimentos ricos en sal, ya que pueden aumentar tu retención de líquidos. También los alimentos con mucha cafeína, ya que pueden aumentar tu irritabilidad y la sensación de ansiedad. Tampoco está indicado que consumas alimentos ricos en azúcar ni muy procesados, ya que estos nos llevan a empeorar la hinchazón, a sentirnos con un pico de energía, pero luego va la caída y sentimos mucho más cansancio. Otros consejos que puedo darte es que mantengas tu hidratación al máximo. Beber abundante agua ayuda a aliviar la retención de líquidos y los síntomas generales. Las infusiones relajantes como manzanilla, valeriana, pueden ayudarte a aliviar los dolores y calmar los nervios. También recuerda que dormir bien durante tu ciclo menstrual es muy importante, ya que los cambios hormonales pueden afectar la calidad del sueño, causando insomnio en algunos casos. El dolor puede de igual forma interrumpir un correcto descanso, así como los cambios en la temperatura corporal que presentamos durante estos días. Te recomiendo que mantengas una rutina de sueño similar a la de todos los días en cuanto a horarios para regular tu reloj interno, así como mantener tu habitación lo más silenciosa posible, con un ambiente oscuro y un clima un tanto fresco. Como recomendación adicional, te sugiero evites la cafeína y alcohol, como mencionamos anteriormente, para evitar empeorar los síntomas del ciclo menstrual. Tomar un baño caliente, practicar un poco de yoga o meditación ayudan a relajar tu mente antes de acostarte. Y si el dolor que experimentas es muy severo, algunos analgésicos de venta libre pueden ayudar. No olvides consultar con un médico si el dolor es muy fuerte o no mejora. Y para cerrar este video, te invito a que escuches muchísimo tu cuerpo. No todas las mujeres somos iguales y no todos los ciclos menstruales que tenemos son iguales. A veces te sentirás más cansada, a veces te sentirás con más energía, a veces más inflamada. Entonces es importante que en cada ciclo escuches a tu cuerpo y veas qué es lo que siente y cómo puedo yo llevar mi entrenamiento, adaptar a cada etapa del ciclo. De igual forma es importante que encuentres los ejercicios que van mejor con tus gustos, con lo que mejor le sienta a tu cuerpo, no solo durante las etapas del ciclo, sino en general, ya que nuestro cuerpo es muy sabio y nos irá indicando qué cambios son los que le están cayendo bien durante el ciclo y cuáles definitivamente no. Terminamos así este video, me despido por el momento. Yo soy tu coach Monse Gemer, espero te haya gustado mucho y servido. Mándaselo a alguna amiga que tenga algún problema o preguntas sobre su ciclo menstrual y cómo debe entrenar para que lo lleven a cabo juntas. Incluso si sientes que tienes alguna otra pregunta, puedes dejármela en los comentarios y con todo gusto te respondo. Recuerda que la finalidad de este video es que te sientas muy bien, nos informemos juntas sobre estas etapas del ciclo y puedas entrenar mejor. Si quieres entrenar un poco más de cada tipo de ejercicio, te invito a mi canal, tengo muchas rutinas, tanto ligeras como fuertes, para que puedas adaptar durante todas las etapas de tu ciclo. Nos vemos próximamente, cuídate mucho, sigue entrenando fuerte y espero te haya servido muchísimo este video, ¿sale? Bye bye.